hace unos años, cuando mi esposa y yo todavía éramos novios en aquel entonces, ya estábamos, yo creo que a un par de meses de casarnos, ya estábamos ya todo listo, ya ella tenía su vestido, yo todavía no tenía mi traje, pero ya sabía dónde lo iba a comprar. Ya estaba todo listo para la boda. Decidimos, hermanos, llevar a los jóvenes de nuestra iglesia a nuestra casa, a la que iba a ser nuestra casa, pues para que la conocieran, para pasar una noche con ellos y poder orar con ellos y pasar un tiempo con ellos. Y fueron los jóvenes a nuestra casa, hermanos, a hacer una pijamada. Y estábamos ahí, hermanos, nuestra casa estaba vacía, no había nada, todavía no comprábamos ningún mueble, estaba así totalmente vacía, nada más tenía luz y agua y ya. Entonces estábamos ahí, hermanos, en la parte de abajo donde estaba la cocina, era de dos plantas. Y estamos ahí abajo y dijimos, pues son jóvenes, aguantan todo. Entonces echamos ahí unos trapos, unas cobijas. Y pues aquí mero, aquí nos dormimos. Por ahí conseguimos una tele, la pusimos ahí en unos botes. Dijimos, aquí vemos películas, cenamos juntos. Y pues aquí nos dormimos en el piso. Como en cada pijamada, hermanos. Hubo quien le dimos play a la película y ya estaba roncando. Hubo otros que todavía se alcanzaron a la mitad de la película. Y hubo otros que llegaron al punto de decir, ¿qué vemos otra o qué? Y estamos así, hermanos, ahí revueltos en la parte de la sala. Pero como ahí de las 2 de la mañana, 3 de la mañana, sucedió algo, hermanos, muy interesante. Uno de nuestros jóvenes, estábamos así todos acostados lo que era la sala ahí, acostados. Y uno de los jóvenes empezó a decir, niña. Y todos, caray, ¿qué tiene este? Está soñando, no sé. Y de repente volvió a decir, niña. Y todos de que, ¿qué? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? Se llamaba Sebastián. Se llamaba Sebastián. ¿Cuál niña, Sebastián? Y él como que se despertaba, pero esas veces que, no sé si te ha pasado que te despiertas, pero sigues dormido. No sé si te ha pasado eso. Que te despiertas, como que abres los ojos y te duermes. Así. Así estaba él, hermanos. Sebastián, ¿cuál niña? Y se dormía. Y al ratito, hermanos, volvió a decir, niña, ahí viene por nosotros. Ay, Señor. Estamos ahí, hermanos. Y los jóvenes de nuestra iglesia decían, oye, pastor, pues si viene la niña, usted se lanza, ¿no? ¿O qué? Yo le dije, no se preocupe, la niña anda ya en el vado, todavía no llega. Ya cuando diga que esté aquí, está con nosotros, pues ya vemos qué hacemos. Pero todavía dice que anda por allá. Y en eso, hermanos, dice, la niña, arriba. Y dijimos, a ver, ¿a quién mandamos a ver arriba, a ver qué hay allá arriba? Nadie quiso subir, hermanos, todos tenían miedo, todos decían, no, que suba el pastor, pues el pastor ahí, Dios va con él, que ahí que se dé un tiro con la niña. Y de repente que dice, la niña ya viene, está bajando, ya viene, ya viene. Y empezó a gritar desesperado, hermanos. Hermanos, yo no sabía que el pastor de jóvenes de la iglesia era tan atlético, hermanos. Estaba del otro lado de la sala, se dio un brinco, hermanos, que nos brincó a todos. Fue el primero en abrir la puerta y salir corriendo, hermanos. Y atrás de él, como buenas ovejas, todos los jóvenes, vámonos, se fueron. Y en eso Berta, en aquel entonces mi esposa me dijo, mi novia me dijo, oye, Dan, ya, salgo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y en eso ya lo desperté, Sebastián. Se despertó y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, ¿estaba soñando o qué? No, hermano, es que yo soy sonámbulo. Y cada noche así me pongo, a veces le he pegado a mi mamá, me he parado, me he salido a la tienda en la noche, así. Yo de que, ¿por qué no nos dices? O sea, buen dato de poner ahí con esas pijamadas. ¿Padeces algún trastorno del sueño? Para poder saber a qué nos atendemos, hermanos. Y yo creo, hermanos, que la fe es algo similar a lo que vivimos en esa noche. La fe se trata, hermanos,
de cuando llegamos a momentos de crisis, descubrir quién está dispuesto a permanecer en fe y quién simplemente se va a retirar. Quiero que analicemos, hermanos, esta mañana una pequeña historia que se encuentra en 2 Samuel. Vea conmigo a 2 Samuel, capítulo 23, versos 11 y 12. Es una historia bien cortita, pero donde quiero encontrar algunos principios que quiero compartir contigo esta mañana, hermanos. Mira lo que dice el pasaje. 2 Samuel 23, 11 y 12. Mira lo que dice el pasaje. Dice: el siguiente en rango era Sama, hijo de Age de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Hermano, ahí descubrimos, hermanos, que la fe no es solamente algo que decimos. La fe, hermanos, es algo que hacemos cuando tenemos razones para retroceder. Y quizá, hermanos, eso es precisamente lo que Dios quiere decirnos hoy. No huyas, permanece en el campo. Tal vez el mensaje de hoy, hermanos, tiene que ver con esto. No huyas, por fe, permanece en el campo. Y en esta pequeña historia, hermanos, de 2 versículos, yo encuentro 3 claves, 3 lecciones, 3 principios que quiero compartir contigo esta mañana. Primero, hermanos, ten fe, persevera. Tener fe, hermanos, tiene que ver con perseverar. Ten fe, persevera. ¿Qué sucedió ahí, hermanos? Este escrito, capítulo 23 de Samuel, es una de las secciones que se conoce como las últimas palabras de David. El pasaje más conocido es los versículos que siguen después, cuando David pide agua y le traen agua y la derrama. Es el pasaje más conocido de ese capítulo. Pero en esta sección, hermanos, están narrando ciertos eventos, ciertos sucesos que algunos de sus valientes habían hecho y que por esa razón o por esos hechos se les consideraba los valientes de David. ¿Y qué pasó en versículo número 11, hermanos? Dice la escritura que una vez más, para variar, hubo un problema. Los filisteos se reunieron, se juntaron los filisteos e iban a atacar a los israelitas. Qué cosa más extraña, ¿no? Una vez más, los filisteos iban a atacar a los israelitas. Si tú lees, hermanos, el Antiguo Testamento, que estoy seguro que ya lo leíste porque llevas como árbol plantado, estás leyendo lecturas de árbol plantado, pero tú te has dado cuenta que esto era el pan de todos los días, hermano. Los filisteos venían y peleaban. Los filisteos venían y trataban de hacer problemas, trataban de hacer dificultades contra el pueblo de Israel. En cierta manera, podríamos pensar que los israelitas ya estaban acostumbrados, ¿no? Ya sabían que los filisteos venían y Dios les ayudaba. Pero pasó algo muy interesante en esta sección. Dice la escritura que vinieron los israelitas a un campo lleno de lentejas. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Dijeron: patitas, ¿para qué las quiero? Hicieron como, yo me imagino que le hicieron como mi pastor de jóvenes, ¿no? Saltó, 30 metros y vámonos. Se fueron. Hermanos, la fe tiene que ver con perseverar. Tiene que ver con permanecer aun cuando otros se van. La fe, hermanos, comienza con una palabrita que lo cambia todo. Esa palabrita que lo cambia todo, hermanos, es una palabrita que se llama pero. Mira, ve el versículo número 12. Empieza con una palabrita bien interesante. ¿Qué dice? Pero. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Pero
Cuando todos huyeron, cuando todos dijeron, no, hombre, ¿para qué me meto en filisteo? No, hombre, no, ¿para qué me meto en esos problemas? Pero hubo uno que tuvo fe. Hubo uno, hermanos. La fe muchas veces comienza con un pero. Todos dicen, es imposible, pero yo voy a confiar en Dios. Todos dicen, ya no vale la pena que sigas con eso, pero voy a permanecer en fe en el Señor. Todos dicen, ya déjalo, abandónalo, déjalo, hay muchos hombres, muchas mujeres, déjalos, abandona eso. Pero Dios dice, Dios me llamó a permanecer. Hermano, la fe comienza con un pero. Podemos permanecer entonces, hermanos, porque en primer lugar, porque la fe no niega la realidad. La fe, hermanos, no niega la realidad. Es decir, Sama, hermanos, no estaba ciego. Vamos a usar la imaginación que nos ayudó a desarrollar Barney. ¿Te acuerdas que Barney decía, utilicen su imaginación? Nada más yo veía a Barney. Hermanos, y yo me sé todas las series de Barney. Imaginemos, hermanos, está el campo de lentejas, está el ejército de Israel y junto a él está Sama. Y ven que los filisteos vienen. Ven que vienen. ¿Tú crees que Sama vio lo mismo que el ejército filisteo, que el ejército de Israel? Sama no estaba ciego, hermanos. Sama vio con sus ojos que venían los filisteos. Sama vio, hermanos, el lugar no estaba parado. Y Sama vio cómo sus compañeros, ¿qué hicieron? Se fueron. Hermano, la fe no niega la realidad. Tener fe, hermanos, no es negar el problema. Tener fe, hermanos, no es negar ni pensar positivamente que todo va a estar bien, que todo está bien. Así se está cayendo la casa, decir todo está bien. Eso no es fe, hermanos. La fe no niega la realidad. Sama sabía lo que estaba viviendo. Sama sabía que se iba a enfrentar contra los filisteos. Él solo. Él solo lo sabía. Él vio huir a sus compañeros. Él vio venir a los filisteos. Sama no negó la realidad. Él sabía a lo que se metía. Hermano, ¿recuerdas a Habacuc capítulo 3? Cuando nos pone un panorama similar. Habacuc dice, es cierto, puede no haber vides, puede no haber cosecha, puede no haber agua, te lo creo. No voy a negar esa posibilidad. No voy a negar esa realidad. No lo voy a negar. Pero ¿recuerdas lo que dice Habacuc? Pero aún así me alegraré en el Señor. Hermano, la fe no niega la realidad. Hermano, eso es fe. La fe no dice simplemente todo está bien. La fe dice, aunque no esté bien, Dios sigue siendo digno de confianza. ¿Ves la diferencia? La fe dice, está bien. Ahí vienen los filisteos. Está bien. Estoy viendo un campo de lentejas. Está bien. Todos los demás se fueron. Está bien. Dios sigue siendo digno de mi confianza. Eso es fe, hermanos. Podemos permanecer, hermanos, en primer lugar, porque la fe no niega la realidad. Pero también podemos permanecer porque la fe conoce el valor real. Mira, hermanos, ¿en dónde estaban el Israel? ¿Dónde estaba el ejército de Israel? ¿Y dónde estaba Sama, hermanos? ¿En dónde estaban? ¿En un campo de qué? De lentejas.
Ahora, ¿qué valor tiene un campo de lentejas? Digo, para nuestra visión actual, ¿tú darías tu vida por sostener, por mantener vivo un campo de lentejas? Mira, hermano, lo que sucedió fue que la gente que huyó posiblemente no le vio valor a la bendición de Dios. Estaban parados en la bendición de Dios. Esas lentejas representaban el alimento para el pueblo. Representaban el alimento, la provisión de Dios para el pueblo de Dios. Y el ejército de Israel dijo, valoro más mi vida. Ahí se ven. Y se fueron. Pero ¿sabes qué pasó? Sama conocía el valor de donde estaba parado. Sama, hermanos, sabía que ese campo valía muchos años de trabajo. Sama sabía que ese campo valía alimento y provisión para todo un pueblo. Por lo tanto, Sama entendió que aquello que tenía delante valía la pena pelear por él. Que la bendición que Dios había puesto en su vida valía la pena luchar por él. Y aquí hay una pregunta que tengo para ti, hermanos. ¿Qué te está confiando el día de hoy Dios que estás a punto de abandonar simplemente porque la batalla se volvió difícil? ¿Qué es eso que Dios te ha dado? Que has pensado en renunciar simplemente porque la batalla se puso difícil. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cuál es tu campo de lentejas? ¿Cuál es tu campo de lentejas, hermano? Quizás tu matrimonio. Dijiste, esto se puso difícil. Bien me dijo mi papá, ¿para qué te casas? Quizás tus hijos. Dijiste, esto ya se puso difícil. Ya pasemos de nota. Quizás el llamado que Dios ha hecho a tu vida. Dijiste, eso de servir es muy difícil, mejor dejémoslo. Quizás tu ministerio, eso de tratar con los hermanos de la iglesia, no, dejémoslo ahí. Quizás tu vida de oración, quizás tu servicio, quizás una persona por la cual llevas orando muchos años, o quizás simplemente tu fidelidad a Dios. Hermano, no todo lo que Dios nos confía es algo espectacularmente grande. A veces son pequeños campos de lentejas, pero la fidelidad no se mide por el tamaño del campo, sino por nuestra decisión y disposición de permanecer en él. Hermano, la fe es perseverar. La fe es perseverar. Porque la fe no niega la realidad, pero también, hermanos, la fe, hermanos, pero podemos permanecer porque la fe conoce el valor verdadero de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado. Segunda cosa que quiero compartir contigo, hermanos. Ten fe. Segunda cosa, no solamente persevera, sino que en segundo lugar, hermanos, afírmate. Segunda cosa, ten fe, afírmate. Mira, ¿qué sucedió en versículo número 12, hermanos? Dice el versículo número 12. Pero Sama no se dio terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Hay varias cositas que me llaman la atención de esta sección de hermanos. Primeramente, hermanos, la fe se pone en medio de la batalla. Dice que Sama se paró ¿en dónde, hermanos? En medio del campo. Ahora, cuando dice que se paró, si tú lees Reina Valera 60, dice que se paró. La traducción viviente dice que no se dio. Hay una diferencia ahí en la traducción.
Es interesante, hermanos, que cuando tú vas a ver el verbo que aparece ahí, no da la idea de que simplemente Sama fue y dijo, aquí me pongo y aquí espero. No, la idea del verbo, hermanos, es que Sama fue y tomó posición. Es decir, se plantó, se estableció y se colocó firmemente. Es decir, Sama no solamente fue y dijo, pues aquí en medio del campo, pues aquí me quedo y pues a ver qué Dios qué dice. No, la idea del verbo, hermanos, es que Sama fue y se afirmó, se cimentó, dejó de correr, dijo, no hay prisa, aquí estoy, tomó su posición. Y esto nos enseña algo muy interesante, hermanos, que la fe no es solamente creer que Dios puede hacer las cosas. La fe toma una posición basada en lo que Dios ha dicho. ¿Por qué crees que Sama fue y se plantó? Porque él sabía quién era Dios. Esto nos lleva a pensar algo, hermanos. Esto nos lleva a pensar algo. Que yo me voy a afirmar. Yo me voy a afirmar en Dios, en quién es Él, en su carácter. Pero si yo no lo conozco, si yo no sé quién es Él, si yo no sé lo que Él ha hecho, si yo no sé cómo es Él, si yo no sé su poder, su autoridad, yo voy a llegar a la batalla diciendo, no, pues a ver qué sale. No, pues aquí estoy porque pues, me dijeron en la iglesia que aquí me tuviera. No, hermano, la fe se trata de afirmarte. ¿Por qué afirmarte, hermanos? Afírmate en primer lugar. Transforma tus convicciones en decisiones. Hay personas, hermanos, que dicen, yo creo en Dios, pero cuando llega la crisis, sus decisiones comienzan a decir otra cosa. Hermanos, Samá no solamente creyó que Israel debía conservar aquel terreno, se colocó en medio de él. Recuerda lo que Santiago dice en Santiago capítulo número 2, que dice que la fe sin obras es que muerta. La fe verdadera produce movimiento, produce obediencia, produce perseverancia, produce decisiones conscientes y basadas en quién es nuestro Dios. Por eso la pregunta no solamente es, ¿crees en Dios? La pregunta es, ¿qué estás haciendo con aquello que dices creer de Dios? ¿Qué estás haciendo con eso? Si creemos que Dios es fiel, entonces permanecemos. Si creemos que Dios escucha, entonces ¿qué hacemos? Oramos, hermanos. Si creemos que Dios tiene el control, entonces obedecemos aunque no entendamos lo que estamos pasando. Si creemos que Dios es suficiente, dejamos de buscar otras soluciones y confiamos en nuestro Dios. ¿Te fijas cómo es tomar decisiones que te afirmen? Toma decisiones, hermanos. Tomemos decisiones que nos afirmen en la fe. No solamente es creer que Dios lo puede hacer, es tomar decisiones en base a esa creencia. Afírmate, hermano, en medio, no a la distancia, hermanos, en el centro, no en la distancia. ¿Qué hizo Sama, hermanos? Sama dice que él se paró en donde, en medio. No fue que dijo, a ver, no, pues a ver, pues de aquí lejitos no, de aquí lejitos los veo, yo creo que Dios lo puede hacer, de aquí lejitos los veo. ¿No? Dice el pasaje que él se puso en medio. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que él se puso y dijo, ok, Señor, aunque nadie quiera, yo sí quiero, úsame a mí. Aunque nadie quiera defender este terreno, aunque nadie vea lo importante que es esta bendición y todos se fueron, yo sí quiero, úsame a mí.
úsame a mí. Hermano, es muy diferente hablar de servicio que servir. Es muy diferente, hermanos, hablar de oración a orar. Es muy diferente hablar de evangelismo y compartir a Cristo todos los días. Es decir, hermanos, es muy diferente decir que amamos a nuestros hijos y discipular a nuestros hijos. Entre decir que confiamos a Dios y obedecerlo cuando no vemos el resultado. Hermano, ¿cómo está tu firmeza el día de hoy? ¿Estás tomando decisiones con base en lo que Dios es para nosotros? ¿Tus decisiones hablan de tu fe? ¿Estás parado en medio del campo de lentejas, bien firme, sabiendo que Dios está contigo? Tercera cosa, hermanos, quiero compartir contigo. Ten fe, hermanos. En tercer lugar, tercer consejo que quiero darte, pelea. ¿Qué sucedió aquí, hermanos? Dice el final del versículo número 12, que se puso en medio del campo. ¿Y qué hizo, hermanos? Hizo retroceder a los filisteos. ¿Y cómo lo hizo? Peleando. Peleando. Y mira lo más hermoso del final del versículo 12. Dice, así que el Señor, escucha esto, que el Señor le dio una gran victoria. Hermano, la fe lucha confiando en que es Dios quien dará la victoria. Hermanos, ¿quién recibe el crédito de la victoria? Dice al final del versículo número 12, y Jehová dio una gran victoria. Y aquí está el corazón teológico del pasaje, hermano. Porque Samá actuó, pero Dios fue el que dio la victoria. Samá tomó posición, pero Dios produjo el resultado. Samá luchó, pero Dios salvó a su pueblo. Esto nos protege de dos errores, hermano. Primer error que nos protege del error de decir, todo depende de mí. Todo depende de mí. Yo lo puedo lograr, logro. Y si lo hago, voltéenme a ver a mí porque yo fue el que lo hice. Pero el segundo problema o el segundo error que nos protege es al revés. El sentarnos en una banca y decir, pues que Dios lo haga. Dios, no tengo trabajo, pero tú dijiste que no me va a faltar el pan. Entonces, a ver cómo le haces. Yo aquí mientras veo Netflix. Son dos errores, hermanos. ¿Cuál es la realidad? La Biblia enseña algo diferente. Yo obedezco, Dios obra. Hermanos, pelea, pero no confíes en tus propias fuerzas. Pablo, cuando escribe a los Corintios en capítulo 15 de su primera carta, dice, he trabajado más arduamente que todos ellos. Ve lo que Pablo dice, he trabajado arduamente más que todos ellos, pero no fui yo, sino Dios quien estaba trabajando a través de mí. Pablo dice, yo trabajé arduamente, yo peleé por ustedes, pero no fui yo. Yo solamente obedecí. Yo solamente fui obediente. El que hizo la obra fue Dios. La fe cristiana, hermanos, no es autosuficiencia espiritual. No dice yo soy suficientemente fuerte. La fe cristiana dice mi Dios es suficientemente fuerte. Hermanos, pelea, pero no confíes en tus propias fuerzas. Y pelea, hermanos, la victoria pertenece a Jesús. Mira, hermanos, Sama obtuvo una gran victoria en ese campo ese día, pero esa victoria era temporal. Aquí no sabes qué. Más adelante
Los filisteos iban a volver. Israel iba a volver a enfrentar a otro enemigo. David iba a morir. Y muy probablemente Samá también iba a morir. Pero siglos después apareció un hombre. Este hombre también se encontraba prácticamente solo. Sus amigos lo abandonaron. Sus discípulos huyeron. Sus enemigos se levantaron contra él. ¿Sabes quién es? Jesús. Y Jesús, hermano, no huyó. Jesús permaneció. Cuando Judas lo traicionó, permaneció. Cuando Pedro lo negó, permaneció. Cuando sus discípulos huyeron, permaneció. Cuando fue llevado ante Pilato, permaneció. Cuando fue llevado al Calvario, permaneció. Y cuando fue clavado en la cruz, hermano, permaneció. Samar arriesgó su vida por un campo. Jesús entregó su vida por ti y por mí. Samar luchó contra los filisteos. Cristo enfrentó nuestros pecados. Samar defendió un terreno. Cristo vino a rescatar a personas. Hermano, 1 Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe está fundamentada en aquel que permaneció por nosotros. Aquel que en la cruz del Calvario decidió permanecer por amor de ti, por amor a mí. Cuando no lo amábamos, cuando estábamos perdidos en nuestras debilidades y pecados, Él decidió permanecer y ganar esa victoria para ti y para mí. Hermano, pelea, pero pelea consciente de que la victoria pertenece a Cristo Jesús. Si algo logras en tu vida, no es gracias a ti, es gracias a Cristo Jesús. Si algo tan siquiera alcanzamos a hacer, hermano, es gracias a Cristo Jesús. Si algo bueno hay en nosotros, es gracias a Cristo Jesús. Y a Él la gloria y la honra por siempre y para siempre, porque Él es el victorioso. Nosotros solamente, hermanos, peleamos. Él da la victoria. Hermano, entonces, ¿qué es la fe? Ten fe, hermanos, en primer lugar, persevera. Ten fe, hermano, afírmate. Ten fe, pelea. Y quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Quiero terminar con lo siguiente. Probablemente estás hoy viviendo un momento de crisis. Tal vez ya oíste a los filisteos venir. Ya estás viendo que los filisteos vienen contra ti. Y tal vez el día de hoy o esta semana te has preguntado, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena continuar? Tal vez alguien te gritó, ¡corre! O tal vez pensaste, si todos se fueron, yo también me voy. Hermano, hoy quiero invitarte a que seamos como Sama, que permanezcamos. La fe dice, Dios puede hacerlo a través de mí. Hoy no quiero decirte un simplemente échale ganas. Hoy quiero cerrar diciéndote, mira a Cristo. Mira a Cristo. O quiero terminar diciéndote, deja de mirar el problema, tus fuerzas, y voltea a mirar a Cristo Jesús. Oremos al Señor, hermanos, esta mañana.